Doctora, buenas noches. El día de hoy nosotros vamos a realizar el análisis del caso de la sentencia de casación número 09359-2020-02417, que habla sobre el despido intempestivo versus el acuerdo de las partes. A continuación voy a presentarle a los personajes. Nosotros en el análisis hemos determinado mi persona, Andrea Pazmiño, como narradora, la parte procesal del demandante, que sería Brian Viracocha, la parte procesal del demandado, Esmeralda Pascuel, análisis jurídico, Alex Solano, la explicación de la sentencia, Mayra Coello, y las críticas por Janet López. A continuación, nosotros vamos a realizar un juego de roles. Bienvenidos. En este video analizaremos la sentencia de casación número 09359-2020 del 02417, emitida por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador en junio del 2023. En este caso es fundamental para entender cómo se interpreta la terminación laboral como acuerdo de partes y cuándo puede configurarse un despido intempestivo. Revisaremos los hechos, las prestaciones, la defensa, la decisión judicial y sus implicaciones en el ámbito laboral. A continuación, revisaremos la identificación de las partes por mi compañero Brian Viracocha. Gracias, André. Buenas noches con todos. Bien, la persona demandante es Sandra Elizabeth Emilia Esparza Quintana, quien trabajaba para la empresa Royal Tex S.A. Ella presentó una demanda alegando que había sido despedida intempestivamente. Por otro lado, la empresa Royal Tex S.A., como parte demandada, sostuvo que la relación laboral terminó por acuerdo de las partes, basado en el artículo 169, numeral 2 del Código de Trabajo. La empresa argumentó que la trabajadora firmó voluntariamente un documento de conclusión laboral. A continuación, vamos a revisar lo que es el objeto del proceso. Por favor, Brian, ayúdanos con tu interpretación. Claro. Bueno, la demandante, en este caso Sandra Esparza, solicitó que se declare el despido intempestivo, el pago de indemnizaciones correspondientes, también el desahucio y la indemnización dictada en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Además, argumentó que la llamada bonificación voluntaria en realidad encubría un despido injustificado. Bueno, en cambio, la empresa defendió la validez del acuerdo de terminación firmado por ambas partes. También explicó que la bonificación adicional fue un beneficio voluntario y no una indemnización encubierta. Por lo tanto, no correspondían a las indemnizaciones reclamadas por la actora. Muchas gracias. Ahora vamos a revisar lo que es el análisis del problema jurídico. Alex, por favor, ayúdanos con tu interpretación. Perdón. Muy buenas noches, compañeros. En el caso planteado, un conflicto laboral donde la trabajadora alega despido intempestivo, mientras que la empresa sostiene que la terminación se efectuó por mutuo acuerdo, conforme al artículo 169, numeral 2 del Código de Trabajo, que reconoce como causa válida la terminación, la conclusión del contrato por acuerdo de las partes. En este análisis, la disputa se centra, por tanto, en la validez del consentimiento al momento de firmar el documento de terminación y en determinar si la bonificación voluntaria otorgada por la empresa constituye un indicio de despido encubierto o si forma parte legítima de una negociación bilateral. La argumentación de las partes o las tesis de las partes en este caso es la del demandante. Afirma que no existió acuerdo libre, sino un despido intempestivo disfrazado de renuncia. Sostiene que la bonificación voluntaria constituye una indemnización encubierta, incompatible con un acuerdo libre. ¿Qué solicita?
Solicita declaración de despido intempestivo, pago de indemnización del Código de Trabajo por desahucio. Indemnización que se ajusta dentro del artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades en caso de vulnerabilidad laboral. El demandado, en cambio, por su parte, acredita la existencia de documento firmado por las partes sin indicios de presión, error o engaño, siendo una actividad legal. Señala que la bonificación fue un acto liberal y no una reparación o una indemnización. Solicita el rechazo de las pretensiones por parte de la denunciante. En este caso, el problema jurídico se centra en la controversia que gira en torno a cuatro interrogantes. ¿El acuerdo de terminación fue válido? Es decir, ¿hubo consentimiento libre conforme al artículo 1457 del Código Civil, aplicable suplementariamente? ¿La bonificación voluntaria constituye un indicio de despido intempestivo? Y la cuarta interrogante es, ¿la carga de la prueba del despido recae en el trabajador conforme al artículo 169 y línea jurisprudencial previa? Adicional, también tenemos la interrogante de, ¿procede la indemnización del artículo 51 de la Ley Orgánica del Desahucio si no existe despido injustificado? La Corte Provincial había sostenido que la bonificación era un indicio suficiente para presumir despido. La Corte Nacional revisa si este criterio se ajusta en derecho a lo solicitado. Por otra parte, la argumentación jurídica de la Corte Nacional da validez del acuerdo de terminación. La Corte Nacional observa que la trabajadora reconoció voluntariamente su firma en audiencia, lo que constituye prueba directa. No se presentaron evidencias de error, fuerza, dolo o vicios que según la teoría general de contrato pueden invalidar el consentimiento de las partes. Por tanto, el documento suscrito goza de presunción de validez. Adicionalmente, una aclaratoria sobre la bonificación voluntaria. La Corte aclara un criterio trascendental. La existencia de un pago adicional no implica por sí solo un despido intempestivo. Esto se alinea con el principio de autonomía de voluntad, artículo 11 del Código Civil, y con prácticas de conciliación laboral, donde se otorgan incentivos económicos sin que ello afecte la legitimidad del acuerdo. La Corte rompe así con interpretaciones provinciales que consideraban la bonificación como indicio automático de despido disfrazado. A más carga de la prueba, la Corte reafirma que es el trabajador quien debe probar el despido cuando, cuando invoca este hecho como fundamento de su reclamo, el artículo 169 de la Corte de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por tu intervención. A continuación vamos a revisar lo que es la decisión de la Corte Nacional de Justicia. Por favor, Mayra, ayúdanos con tu intervención. La Corte Nacional concluye que no existió un despido intempestivo, señalando que el documento estuvo firmado por las dos partes. La trabajadora reconoció su firma en una audiencia, por lo tanto, no existió este tema de fuerza, dolo o un error que indique lo contrario. Además, aclaró que la bonificación voluntaria no constituye automáticamente una indemnización encubierta, por lo que las partes pueden negociar beneficios adicionales sin perder la validez del acuerdo. Por lo tanto, también se determinó que la carga de la prueba del despido recae sobre la trabajadora y en este caso no logró demostrarlo. Finalmente, como no hubo despido injustificado, rechazó la indemnización del artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidad.
Muchas gracias. Y bueno, ahorita vamos a hacer lo que es una crítica y una valoración final sobre el caso que estamos analizando. Por favor, Brian, ayúdanos con tu intervención. Por supuesto, André. Bien, vemos que esta sentencia da seguridad jurídica a los empleadores. Bueno, Esmeralda, pero, por favor. pero también este es un llamado a proteger a los trabajadores vulnerables que pueden firmar acuerdos sin plena comprensión. Muchas gracias. Alex, ayúdanos con tu crítica, por favor. Este caso también nosotros, en este caso también nosotros debemos evidenciar la claridad para los departamentos de recursos humanos, documentar procesos de desvinculación, garantizar acompañamiento y asesoría y trazabilidad, evitar presiones que podrían interpretarse como vicios de consentimiento. Todo esto es lo que nos va a permitir a nosotros tener una mejor forma de poder llevar a cabo los procesos cuando se someten a situaciones jurídicas. Muchas gracias. Mayrita, por favor, ayúdanos con tu comentario. Sí, esta sentencia establece o se debería considerar para el área de recursos humanos como la gran importancia de siempre documentar bien y correctamente todos los acuerdos. Janet, por favor. Claro, esto nos deja evidencia que se debe reforzar que los procesos deben ser transparentes para evitar conflictos posteriores. Y legalmente, la Corte Nacional fija un criterio más equilibrado y técnico que evita asumir presunciones sin pruebas, dando a entender de que un acuerdo de partes es plenamente válido siempre que exista un documento firmado tanto de forma libre, consciente y sin presiones. Gracias a todos. Y finalmente, como conclusión, este caso deja claro que la terminación por acuerdo de partes es válida siempre que exista un documento firmado libremente. También enseña que la bonificación voluntaria no implica automáticamente un despido encubierto. La Corte exige pruebas reales de vicios del consentimiento. Además, la indemnización de la Ley Orgánica de Discapacidad solo procede cuando sí existe despido injustificado. Y con esto concluimos el análisis del caso. Muchas gracias por sus intervenciones y hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchas